Hola, muy buenos días. Soy el maestro en Ciencias Aplicadas, Luis Salvador Valle García, y en esta 10ª sesión veremos temas de electromagnetismo, más congruentemente, electrostática y fuerzas magnéticas. Para empezar con nuestro tema de estudio, tenemos que ver primero qué es una carga eléctrica. Una carga eléctrica es algo tan fundamental en la materia como lo es la masa. La carga es una propiedad intrínseca de la materia y las interacciones entre partículas cargadas se van a dar de la misma manera en la que se dan las interacciones de partículas con masa. La única diferencia es que existe carga positiva y negativa, y las unidades de las cargas están en coulombs. Como aquí existe una carga positiva y negativa, las interacciones se van a dar de la siguiente manera. Cargas de signo igual se repelen y cargas con signo contrario se atraen. Algo así es lo que podemos ver cuando acercamos un globo después de haberlo frotado en el cabello, en la ropa, en algún pedazo de tela y lo acercamos a los papeles picados o a confeti. Estos papelitos tienen una carga muy pequeña que al acercársele otro objeto cargado como es el globo, van a experimentar una atracción. Entonces, estas cargas no se van a mover igual en cualquier tipo de material. Hay materiales que permiten el flujo o transferencia de carga. Estos se llaman conductores. Algunos ejemplos de estos son los metales, el cobre, el hierro, el aluminio, cualquier metal que se utilice. Y hay materiales que no permiten el flujo o transferencia de carga, los cuales se llaman aislantes, tales como la madera, el plástico, el vidrio, entre otros. Hay otra clasificación de materiales que se pueden llamar semiconductores, que pueden permitir la transferencia de carga en ciertas condiciones. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es aquí arriba, lo que sería un conductor, un aislante y un semiconductor. Realmente lo que se mueve dentro de un conductor, que suelen ser metales, son electrones. Estos electrones tienen una cierta carga, en donde la carga de un electrón, la que la vamos a representar con la E, es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, para estudiar las partículas cargadas, eh, una persona que se apellidaba Coulomb encontró que la fuerza que se da entre partículas cargadas es muy similar a la fuerza que se da entre o las interacciones que se dan entre objetos con masa, con la diferencia de que aquí hay tanto fuerza de atracción y repulsión. No es el caso de entre dos partículas con masa. Las partículas con masa solo experimentan una fuerza de atracción. Entonces, cuando dos partículas están interactuando, su interacción aumenta, o sea, la fuerza es más grande, cuando más grande es su carga, y va a disminuir la fuerza cuando se aumenta la distancia entre ellas, llegando a esta ecuación, que F igual a una constante por la magnitud de ambas cargas entre la distancia al cuadrado, se conoce como ley de Coulomb. Todo esto que tenemos aquí, el 1 sobre 4pi epsilon 0, lo podemos llamar K, que es una constante de Coulomb. El término epsilon 0 se llama permitividad eléctrica. Epsilon 0 es permitividad, bueno, aquí lo escribe al revés, perdonen la dislexia, permitividad eléctrica. Que eso nos va a decir qué tan fácil es que haya algún campo eléctrico, que luego vamos a ver qué es eso. Entonces, de acuerdo a esta ecuación y a la convención que habíamos tomado,
Si la fuerza o la magnitud de la fuerza que nos sale aquí es negativa, entonces hay una atracción. ¿Qué quiere decir? Que si una carga es positiva y la otra es negativa, como es este caso, vamos a tener una atracción. Pero si la fuerza es positiva, entonces hay una repulsión. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener tanto carga negativa, se repelen. Carga positiva, se repelen. ¿Ok? Entonces, tomen sus apuntes y seguimos. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos tres cargas iguales que se sitúan sobre la misma línea. Aquí las voy a dibujar. Esta es la línea. A la primer carga, bueno, nos dice, la segunda carga está a una distancia r de la primera y la segunda está a una distancia 2r por acá de la segunda. Todas son cargas iguales, les voy a llamar Q, Q, Q. Esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Nos preguntan que cuál es la fuerza resultante sobre la segunda carga y hacia dónde apunta. Como todas las cargas son iguales, las fuerzas deberían de ser de repulsión. Entonces, la fuerza que va a experimentar la partícula 2 debido a la 1, como son iguales, de carga igual, esta fuerza tendrá que ir para acá. Y la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a la 3 tiene que ir en esta dirección. ¿Por qué? Porque esta la va a empujar para acá, la va a empujar de derecha a izquierda. Y la 1 va a empujar a la 2 de izquierda a derecha. Entonces, vamos a escribir cuáles serían las ecuaciones para la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a la 1, que es la constante, que ya sabemos cuánto vale, por lo que vale la carga 1 por lo que vale la carga 2, entre la distancia que los separa, que es r. Como las q's valen lo mismo, yo lo puedo escribir así. Aquí me había faltado un cuadrado en la r. Ahora, hacemos lo mismo para encontrar la fuerza que experimenta la partícula 2 debido a la 3. La constante por la carga 2 por la carga 3 entre la distancia que separa a la partícula 2 y 3, que es 2r al cuadrado. Simplifico esto y me da lo siguiente. K por Q cuadrada entre 4 veces R cuadrada. Ahora, si se fijan, si yo pongo mi marco de referencia en el centro de la partícula 2, esta fuerza es negativa y esta fuerza es positiva. Esto no se refiere a que la fuerza o la magnitud sea de atracción o repulsión. Simplemente es hacia dónde apuntan en el plano. Por lo tanto, lo voy a escribir acá. La fuerza 2 que experimenta, la fuerza de la partícula 2 que experimenta debido a la 1 nos quedaría positiva y vale K Q cuadrada entre R cuadrada, y la fuerza de la partícula 2 que experimenta debido a la 3 nos quedaría negativa y tomaría este valor. ¿Cuál es la fuerza resultante en la partícula 2? Pues la suma de estas dos que tengo aquí arriba. Y nos daría lo siguiente. K por Q cuadrada entre R cuadrada menos K Q cuadrada entre 4R cuadrada. Ahora, si se fijan, yo aquí puedo hacer dos cosas. Convertir esto como un entero y hacer una resta de fracciones.
o factorizar todo lo que tenga en común, que es kq cuadrada entre r cuadrada. Factorizo este término de aquí, me da 1. Luego factorizo este término de acá, me da menos un cuarto. Y ya solo tengo que resolver la resta de 1 menos un cuarto, que sería esto que tengo acá. 1 menos un cuarto nos va a dar 3 cuartos. Y 3 cuartos por el número que ya tenía, nos quedaría 3 veces kq cuadrada entre 4r cuadrada. Y esa sería la magnitud de la fuerza que experimenta la partícula 2. ¿Hacia dónde va a empujar? Como aquí nos quedó un signo positivo, empujaría de izquierda a derecha. Entonces, tómense su tiempo, analícenlo, háganlo por su cuenta y continuamos. Ahora veremos el concepto de campo eléctrico y líneas de campo. Nos dice que la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados van a originar. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Imagínense que ustedes están en una alberca o en un cuerpo de agua grande y en el centro hay una boya que está moviéndose de arriba hacia abajo, generando olas. Ustedes al estar dentro del agua van a experimentar la interacción con esas olas. Pero ¿qué es lo que pasa si se salen del agua? Las olas siguen pasando, aunque ustedes ya no las experimenten. ¿Ok? Entonces algo así es como funciona un campo. El campo está ahí presente aunque no haya algo sobre el cual esté interactuando. Entonces, el campo eléctrico se va a definir matemáticamente como la fuerza que provoca o la fuerza que experimenta una cierta carga a una cierta distancia. Entonces, la dirección en la que va a estar aplicando el campo va a depender de la carga que se esté utilizando como prueba. Los campos eléctricos para cargas puntuales los podemos ver de la siguiente manera. Cuando una carga es positiva, todas estas olas o todas estas líneas de campo salen de ella, salen de la carga y apuntan siempre hacia afuera. Pero cuando una carga es negativa, las líneas de campo parece que llegan hacia ella o que se mueren en la carga. Una forma de verlo es una carga positiva es una fuente de campo eléctrico. ¿Por qué? Porque están saliendo a partir de ahí, como si fuera una fuente de agua. Y una carga negativa es un sumidero o como si fuera una coladera porque todas las líneas de campo llegan hacia él. Entonces, para una carga eléctrica, el campo eléctrico está definido de esta manera, donde otra vez este número 1 entre 4pi epsilon 0 lo podemos llamar K y vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Las unidades del campo eléctrico son newton sobre coulomb. Veamos ahora otro ejemplo. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico que experimentaría una carga que se coloca a 3 metros de una carga puntual de 6 milicoulombs? Yo aquí tengo una carga de 6 milicoulombs. Recuerden que el prefijo mili significa por 10 a la menos 3. Entonces, yo a una distancia de 3 metros voy a colocar una carga Q0. Me piden determinar la magnitud del campo eléctrico que va a experimentar esta carga. Yo sé que esto es 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga que ejerce o que provoca el campo entre la distancia al cuadrado. Entonces, ya sabemos que todo este número vale 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado
entre Coulomb cuadrado y está multiplicando a el valor de la carga, que es 6 por 10 a la menos 3 coulombs, entre la distancia, que son 3 metros al cuadrado. Esto, una vez que lo pueden poner en su calculadora, vamos a desarrollar un poco más. Primero las unidades. Metro al cuadrado con metro cuadrado se elimina. Este coulomb con este de acá se elimina y ya nos quedaría Newton sobre Coulomb. Ahora, 3 al cuadrado es 9. 9 entre 9 nos da 1 y 1 por 6 es 6. Las bases, estos exponentes, que son base 10 o notación científica, quedarían de la siguiente manera. Como se están multiplicando, los exponentes se suman con todo y el signo que tienen. Entonces sería 9 menos 3 Newton sobre Coulomb, perdón, aquí no es metro, Newton sobre Coulomb, que eso nos da 6 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Y este sería el resultado. Si no me creen o tienen dudas, métanlo a la calculadora y les tiene que dar ese resultado. Entonces, repásenlo, háganlo ustedes solos y continuamos. Ahora veremos un poco sobre qué es la ley de Ohm. Esta ley describe lo que pasa cuando una carga se mueve sobre un material. Entonces, cuando una carga se mueve de un punto a otro, se genera una corriente eléctrica. Otra manera de decirlo es que la corriente es cuánta carga se mueve con respecto al tiempo. La corriente se va a definir como la cantidad de coulombs que se mueven por unidad de tiempo. Sus unidades son coulomb sobre segundo, que estos son amperios. La A significa amperio. Y tiene muchísimas aplicaciones en el campo de la electrónica y electricidad de forma general. Muy bien, una carga no se mueve por sí sola. Para que se empiece a mover o desplazar, necesita de una energía o de un potencial. Entonces, la corriente producida es directamente proporcional a este potencial. La cantidad de carga que se mueve va a depender de esta energía que se esté aplicando. Y de aquí es donde sale la ley de Ohm. La cantidad de corriente que se va a mover depende del voltaje que se esté aplicando y de algo que se llama resistencia, que lo podemos visualizar como aquello que se opone al flujo de carga. Y pues bueno, estas son las dos formas en las que podemos visualizar la ley de Ohm. Voltaje que está en volts es igual a corriente en amperios por resistencia, que es en ohms. Se representa con la letra omega mayúscula. Ahora, algo que todos hemos notado cuando cargamos nuestro celular, tablet, computadora o algún dispositivo eléctrico o electrónico es que este se empieza a calentar. Eso se debe a que cuando una corriente circula por algún elemento con una cierta resistencia, va a entregar energía por tiempo. Esa es una potencia y se conoce como potencia un elemento de circuito. Esa energía que está entregando se va a disipar o se va a transformar en otro tipo de energía, que en este caso sería energía térmica. De forma general, la potencia se puede encontrar como corriente que circula por voltaje que se está aplicando. Si el elemento de circuito por el cual circula la corriente cumple con la ley de Ohm, podemos encontrar la potencia eléctrica de la siguiente manera.
Potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia, o potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Veamos ahora un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es cualquier conjunto de elementos que se está conectando en un lazo cerrado, o sea, uno detrás de otro, y se les aplica energía. Entonces, estos elementos se pueden conectar tanto en serie como en paralelo o hacer una mezcla de elementos en serie y en paralelo. Elementos en serie son aquellos en los que un elemento se conecta tras de otro y forman un bucle o un lazo. Elementos en paralelo es cuando se conectan de forma paralela entre ellos, de tal manera que se pueden ver varios bucles, varios lazos o varias mallas. Para circuitos que se encuentran en serie, que solo tienen elementos resistivos, la corriente que pasa por cada elemento siempre es la misma. El potencial aplicado se distribuye proporcionalmente en cada elemento y los elementos se pueden modelar o se pueden simplificar como si fuera una sola resistencia. ¿Cómo podemos visualizar esto? Tenemos una bomba de agua que va transportando o que hace que fluya agua a través de diferentes tuberías. Y no importa si yo en la tubería de repente cambio el diámetro, la hago más pequeña, la hago más grande, le pongo una membrana, la cantidad de agua que pasa por toda la tubería es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues qué tanto trabajo o qué tanto esfuerzo se tiene que aplicar para que el agua pase, que eso sería el voltaje. Entonces, de este elemento que tengo o de este circuito que tengo elementos en serie, yo lo puedo simplificar estas tres resistencias en una sola. Esa se llama resistencia equivalente, que la podemos calcular de la siguiente manera. La resistencia equivalente en un circuito resistivo en serie se encuentra como la suma de todas las resistencias. Y el voltaje, o sea, el voltaje aquí, acá y acá, nos tiene que dar el voltaje que se está aplicando en la fuente. Y la corriente que circula es la misma en cada uno de los elementos. Ahora, para un circuito resistivo o que solo tiene elementos resistivos en paralelo, la corriente que sale de la fuente se va dividiendo y va a ser igual a la suma de la corriente en cada elemento. El potencial es el mismo en cada uno de los elementos y los elementos se pueden modelar como si fuera una sola resistencia. ¿Cómo podemos imaginar esto? Yo aquí tengo un circuito con elementos en paralelo. Esta es como una bomba de agua, el agua sale y llega a una bifurcación. ¿Qué es lo que hace el agua? Una parte se va para acá y otra parte se va hacia aquí a la derecha. Entonces ahora el chorro de agua se divide en dos. Ese flujo ahora se va a dividir en dos. Estas dos cosas que están aquí en paralelo, yo las puedo escribir como si fuera una sola resistencia, una resistencia equivalente, que se calcula de la siguiente manera. Aquí tengo que sumar los inversos de la resistencia. ¿Qué es esto? Yo tengo 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así voy sumando cuantos elementos tenga. Y al final, este menos 1 es, hago toda esta suma y luego lo hago así. 1 entre el resultado. Y la corriente que sale de aquí, va a ser igual a la suma de las corrientes en las que se divide. El potencial, este potencial es el mismo aquí, aquí y acá. Veamos ahora un ejemplo. Para el circuito que estoy dibujando ahorita, calcule la resistencia equivalente
y la potencia en cada elemento. Entonces, yo aquí voy a poner un circuito mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que tiene tanto elementos en serie como elementos en paralelo. Entonces, ¿cuáles elementos están en paralelo? Estos dos. Ya que identifiqué lo que está en paralelo, al simplificarlo me va a quedar un circuito con todos los elementos en serie. Entonces, lo primero que hay que hacer es simplificar este circuito. Lo voy a escribir acá abajo. Yo sé que estas dos resistencias están en paralelo. Las voy a simplificar primero a ellas dos. Entonces yo tengo una fuente de 10 voltios, la resistencia 1, que vale 3 ohms, una resistencia equivalente, que ahorita vamos a ver cuánto vale, y la resistencia 2, que vale 5 ohms. Esta resistencia de acá la voy a encontrar como 1 entre 4 ohms más 1 entre 4 ohms a la menos 1, que es un cuarto más un cuarto, nos da un medio de ohm a la menos 1. Esto es simplemente 1 entre un medio, que eso nos va a dar 2 ohms. Esta resistencia que está aquí vale 2 ohms. Entonces, ahora vamos a reescribir el nuevo circuito con los valores que ya tengo. Este nuevo circuito nos quedaría de la siguiente manera, donde R1 vale 3, esta nueva R vale 2 y R2 vale 5. Yo estas tres resistencias están en serie, las puedo escribir de la siguiente manera, como si fuera una sola resistencia equivalente, la cual va a ser igual a 3 más 2 más 5, que es igual a 10 ohmios. Entonces, pasé de tener un circuito mixto muy grande a tener solamente una fuente y una resistencia. Ya que llegamos a esto de aquí, yo puedo aplicar la ley de Ohm, sabiendo que el voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Para qué me sirve saber eso? Para encontrar cuál es la corriente que sale de la fuente. Entonces yo despejo de aquí, me da que es voltaje entre resistencia, sustituyo los valores y me da que la corriente es igual a 1 amperio. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la primera parte del problema, que es la resistencia equivalente, que son 10 ohms. Ahora, ¿para qué quiero encontrar la corriente? Para poder encontrar la potencia en cada uno de los elementos. Esta corriente de 1 amperio es la que sale de la fuente, independientemente de qué es lo que esté aquí alrededor. Entonces, este amperio pasa por aquí, pasa por acá y pasa por acá. Así ya puedo saber cuál es la potencia en la resistencia 1 y la potencia en la resistencia 2. Para encontrar la potencia en la resistencia 3 y 4, aquí vuelvo a aplicar la ley de Ohm, pero ahora conociendo la corriente y el valor de resistencia. Nos daría 2 voltios. ¿Para qué me sirve saber esos 2 voltios? Si yo regreso al circuito original, lo voy a dibujar aquí. Aquí es R1, R2, R3 y R4. Estos 2 voltios son los volts que hay de aquí para acá. Y como R4 está en paralelo con R3,
quiere decir que aquí también hay 2 volts. Entonces, otra vez, utilizando la ley de Ohm, yo puedo saber cuál es la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por acá. Entonces, la corriente que le voy a llamar I3, porque pasa por la resistencia 3, es igual al voltaje que está en esa resistencia entre la resistencia 3, que sería 2 voltios entre 4 ohms. Si no recuerdan, retrase un poquito el video y ahí está el valor de R3, que esto nos daría 0.5 amperios. Hago lo mismo con I4. El voltaje que está en esa resistencia entre el valor de R4, que son 2 voltios entre 4 ohms, e I4 también vale 0.5 amperios. Entonces ya tengo la corriente que pasa por cada uno de estos elementos de circuito. Ya puedo encontrar la potencia. Yo sé que la potencia de un circuito es el valor de la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces, P1 sería la corriente que pasa por la resistencia 1 al cuadrado por el valor de la resistencia 1, que estos son 3 watts. Si recuerdan, el watt es la unidad con la que se mide la potencia, que es cuánto trabajo estás dando por unidad de tiempo. Si no lo recuerdan, pueden ver el video de la semana 5. P2, o la potencia 2, es la corriente que pasa por la resistencia 2, que es 1 amperio, por el valor de la resistencia 2, 5 ohms. Y esto nos va a dar 5 watts. P3 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 3 multiplicando el valor de la resistencia 3, que 0.5 al cuadrado es 0.25 y 0.25 por 4 nos da 1 watt. Y el valor de la potencia 4 es 0.5 amperios por 4 ohms, que esto también nos va a dar 1 watt. Entonces ya tenemos el segundo resultado. Analícenlo, háganlo por su cuenta. Revisen bien la forma en la que se simplificó el circuito, háganlo por su cuenta y luego continuamos con el video. Ahora, existen otros elementos de circuito que sirven para almacenar energía mediante un campo eléctrico. Estos se conocen como capacitores. Aquí hay una imagen de un capacitor, son estas cositas pequeñitas que almacenan energía. Pero ¿qué pasa si se pasa la energía o se conectan mal? Explotan, así como se puede ver en el GIF. El potencial de un capacitor es proporcional a la cantidad de carga que está almacenada en él. Entre mayor carga haya, mayor potencial va a ser. O entre mayor potencial tenga un capacitor, mayor carga va a tener. Aquí en esta ecuación, Q es la carga en el capacitor, V es el potencial y C se conoce como capacitancia, la cual se mide en faradios y se representa con una F. De la misma manera que los elementos resistivos, nosotros podemos tener arreglos de capacitores en serie y en paralelo. Los capacitores en serie se van a simplificar de la siguiente manera. Yo tengo un capacitor conectado tras otro y los puedo simplificar en un solo capacitor con una capacitancia diferente. En estos capacitores, la carga en cada uno es la misma. La capacitancia la voy a encontrar como el recíproco, la suma de los recíprocos de las capacitancias. Y el voltaje en cada uno de ellos se va a sumar. Cuando son capacitores en paralelo, igual puedo pasar de tener estos tres a tener uno solo. Al simplificarlos, nos quedaría lo siguiente. La capacitancia total o capacitancia equivalente es la suma de las capacitancias por separado.
y la carga total que se acumula es igual a la suma de la carga en cada uno de los capacitores. En este caso, al ser elementos conectados en paralelo, el voltaje es el mismo. Veamos ahora un ejemplo. Para el circuito que estoy dibujando, que tiene una fuente de 10 voltios y los siguientes capacitores con el siguiente arreglo, determine la capacitancia equivalente y el valor de la carga total. Entonces, voy a tener capacitancia 1, 3 faradios, capacitancia 2, 5 faradios, capacitancia 3, 4 faradios y capacitancia 4, 4 faradios. Lo primero que hay que hacer es simplificar estos. En cualquier circuito del tipo que sea, siempre vamos a simplificar de la parte más lejana a la fuente hacia los elementos que están cada vez más cercanos a la fuente. Entonces, para simplificar esto, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Estos dos están en serie. Los puedo simplificar entre ellos. Entonces me quedaría lo siguiente. Tengo la fuente de 10 voltios, el capacitor 1, el capacitor 2 y ahora el 3 y 4 los voy a sumar para encontrar una capacitancia diferente, que sería un cuarto de faradio más 1 entre 4 faradios a la menos 1, que es un medio a la menos 1, y eso quedamos que es igual a 2. Entonces, ahora tengo 3 capacitores en paralelo. Vamos a simplificarlos. Esos 3 capacitores en paralelo los puedo simplificar de la siguiente manera, como si fueran uno solo. Y el valor de este capacitor es la suma de las capacitancias individuales, que sería 3 más 5 más 2, que eso nos da 10 faradios. Esta sería la primera respuesta. Esta sería la capacitancia equivalente. Ahora, ¿cómo sé cuánta carga está almacenada? La carga es igual a la capacitancia por voltaje. Entonces son 10 faradios por 10 voltios y eso nos va a dar 100. 100 que la unidad de la carga es el coulomb. Entonces, aquí está la respuesta. Analícenlo otra vez. Fíjense bien cómo se simplificó el circuito y luego continuamos. Ahora veamos lo que es el campo magnético. Ya vimos lo que es un campo eléctrico y las interacciones entre partículas con carga. Creo que todo mundo hemos jugado con imanes. Un imán va a generar un campo magnético, el cual es la región del espacio en donde actúan líneas de fuerza generadas por un imán, un objeto que se comporta como un imán. Lo vamos a representar con la letra B y sus unidades son los teslas. Entonces, las líneas de campo magnético parten del polo norte, rodean todo y llegan al polo sur. La particularidad de esto es que no podemos tener monopolos. ¿Qué quiere decir? Que yo en un imán siempre voy a tener polo norte y polo sur. No puedo tener el polo sur aparte del polo norte ni viceversa. ¿Qué es lo que pasa cuando yo rompo un imán? Ahora tengo dos imanes más pequeños. Estos polos se van a comportar muy similarmente a como lo hacen las cargas eléctricas, con la excepción de lo que ya les comentaba, que no pueden existir monopolos. Entonces, la interacción entre polos opuestos va a ser de atracción, el norte atrae al sur, el sur atrae al norte, y polos iguales se van a repeler.
Es por esto que cuando yo tengo dos imanes, de un lado no los voy a poder juntar y del otro lado me va a costar separarlos. Podemos entender el campo magnético desde otro punto de vista. Una carga móvil va a crear un campo magnético en el espacio que lo rodea. O sea, si yo tengo una partícula cargada y la empiezo a mover, empiezo a cambiar su aceleración, voy a generar un campo magnético. Y un campo magnético va a ejercer una cierta fuerza sobre cualquier objeto o carga o corriente presente en el campo. ¿Cómo puedo visualizar esto? ¿Cómo se visualizó esto por primera vez? Cuando yo tengo un alambre y acerco una brújula, la brújula no se va a perturbar, va a seguir apuntando hacia el norte, siempre y cuando no haya una corriente en el alambre. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una corriente en el alambre? La aguja de la brújula se va a desviar. ¿Hacia dónde? Pues va a depender de la dirección de la corriente. Este experimento nos deja en claro que hay una relación entre carga eléctrica y el campo magnético, la cual la podemos escribir de la siguiente manera. Si yo tengo una carga que se mueve de forma paralela a un campo magnético, esta no se va a ver perturbada, no va a cambiar su dirección, no va a experimentar ninguna fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la carga ya no se mueve paralela al campo magnético, se va a sentir empujada o va a tener una interacción perpendicular al plano que forma el campo y la carga. De tal manera que si la carga se mueve completamente perpendicular al campo magnético, va a generar una fuerza máxima perpendicular a la dirección de la carga y a la dirección del campo magnético, como lo podemos ver aquí en estas figuras. La carga o la dirección del movimiento de la carga y el campo forman un plano, como si fuera la mesa que tenemos abajo de nosotros. Cuando esto pasa, la fuerza va a apuntar directamente hacia arriba de la mesa. Va a empezar a empujar a la partícula en esta dirección. Las ecuaciones que describen este tipo de interacción son las siguientes. La fuerza es una magnitud vectorial, la velocidad es un vector y el campo magnético también es un vector. Entonces, el producto cruz de la velocidad por el campo magnético y esto multiplicado por la carga nos va a dar la fuerza magnética. Ahora, si yo conozco el ángulo que hay entre la dirección de movimiento de la carga y el campo magnético, puedo encontrar la magnitud de la fuerza de esta manera, como la carga por la velocidad por el campo magnético multiplicando al seno del ángulo que hay entre la velocidad y el campo magnético. Algunas veces es fácil identificar la dirección de la fuerza utilizando la regla de la mano derecha. Esta nos dice lo siguiente. Vamos a colocar los vectores velocidad y campo magnético unidos en sus orígenes, o sea, como si fueran nuestra mano, de tal manera que el vector velocidad son los dedos, el vector de campo es la palma y el pulgar nos va a decir en qué dirección va la fuerza. En dado caso de que sea una carga negativa, tenemos que hacerlo al revés. O sea, si lo hacemos con una carga negativa y nos da que la dirección es hacia arriba, realmente la dirección sería hacia abajo. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cuál es el valor de la fuerza magnética sobre una carga de 2 coulombs que se mueve a 12 metros sobre segundo con una dirección de 30 grados con respecto a un campo magnético de 25 militeslas? Entonces, tenemos que la carga de 2 coulombs, una rapidez de 12 metros sobre segundo, un ángulo entre la dirección de movimiento y el campo magnético de 30 grados y un campo magnético de 25 militeslas, que recuerden que el prefijo mili significa por 10 a la menos 3.
Entonces, yo sé que la fuerza magnética la voy a encontrar de la siguiente manera, que es carga por rapidez, por campo, por el seno del ángulo entre estos dos. Entonces sustituyo 2 coulombs por 12 metros sobre segundo por 25 por 10 a la menos 3 teslas por el seno de 30 grados. El seno de 30 vale un medio. Si no me creen, confírmenlo en su calculadora. Entonces, un medio por 2 nos va a dar 1. Esto de aquí vale un medio. Entonces, 2 por un medio nos da 1. Simplemente nos quedaría 12 por 25. 12 por 25 nos da lo siguiente, que son 300. 300 por 10 a la menos 3 teslas. Este por 10 a la menos 3 quiere decir que el punto decimal que está aquí lo voy a recorrer 3 lugares. Por lo tanto, perdón, aquí no son teslas, aquí serían newtons. Por lo tanto, el resultado es 0.3 newtons. Si no me creen, metan a la calculadora y les tiene que dar ese resultado. Entonces, ¿por qué estoy agregando ese término del seno de 30? Porque me dice que la partícula se mueve a un cierto ángulo con respecto al campo magnético. ¿Ok? Entonces, háganlo ustedes mismos y continuamos con los siguientes temas. Ya para terminar con la sesión del día de hoy, veamos lo que es la inducción electromagnética. Ya habíamos mencionado que la carga en movimiento produce campos magnéticos. Se puede determinar la magnitud de estos campos magnéticos dependiendo de la corriente que esté circulando y en dónde esté circulando. Entonces, si la corriente se mueve, en este ejemplo, de abajo para arriba, el campo magnético va a girar en dirección antihoraria. Si la corriente va de arriba para abajo, sería en dirección horaria. Entonces, este de aquí es un alambre. El alambre por sí mismo va a tener un campo magnético alrededor. ¿Qué pasa si al alambre lo voy enrollando? Pues vemos que el campo magnético en unas partes se anula y en otras partes se hace cada vez más fuerte. De tal manera que esto que lo podemos conocer como un solenoide o bobina va a tener un campo magnético muy intenso dentro de él. Aquí tenemos otra imagen. Entre más grande o entre más fino sea el embobinado, el campo magnético dentro será mejor o más constante. Para un cable o un conductor recto que transporta corriente, el campo magnético se calcula de la siguiente manera. El campo magnético es μ por la corriente, esto es corriente, entre 2 veces pi por la distancia a la cual se está midiendo el campo. μ se llama permeabilidad magnética y tiene un valor o para el vacío tiene un valor de 4 por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperio. Ahora, si a ese conductor recto lo giro de tal manera que formo una espira, el campo magnético en la espira se encontraría de esta manera, como la permeabilidad magnética por la corriente entre 2 veces la distancia a la cual yo estoy midiendo el campo. Si yo tengo n espiras o si tengo un alambre muy largo y lo voy girando n veces, el campo magnético va a ser igual a la contribución que tiene cada una de estas espiras, o simplemente el número de vueltas por la permeabilidad
por la corriente entre 2 veces la distancia a la cual se está midiendo el campo magnético. Ahora veamos para un solenoide de n vueltas o una bobina, que es algo equivalente. Este solenoide tiene una longitud L y circula una corriente I. El campo magnético dentro de él va a ser igual al número de vueltas que tiene por la permeabilidad magnética por la corriente entre la longitud que tiene el solenoide. Aquí cabe destacar que el campo magnético dentro del solenoide o la bobina es constante, o sea, no va a cambiar, no se ve alterado, pero fuera de él se comporta de una manera diferente. Ya para terminar por la sesión del día de hoy, veamos este ejemplo. Nos pide encontrar el valor del campo magnético para un solenoide de n vueltas por el cual mide 20 centímetros y por el cual circulan 1.5 amperios, que aquí sería L. Entonces, N es igual a 100, I es igual a 1.5 amperios y L son 20 centímetros, que transformados a metros son 0.2 metros. Entonces, sustituimos esto sabiendo que mu es 4 por 10, 4 pi. Aquí no se les olvide el pi. 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amper. Entonces sustituimos todo esto en la ecuación y nos da lo siguiente. 100 vueltas por 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperio por 1.5 amperios entre 0.2 metros. Esto nos va a dar 3 por 10 a la menos 4 teslas, 3 pi, perdón, por 10 a la menos 4 teslas, que es casi lo mismo, a 9.425 por 10 a la menos 4 teslas. Métanla a su calculadora, confírmelo y, bueno, tomen sus apuntes de este problema. Entonces, si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Por favor, si son parte del grupo o parte del propedéutico, me pueden contactar por cualquier duda que tengan. Si no son externos, suscríbanse si les gustó el video. Y bueno, de mi parte sería todo por esta sesión. Gracias por haber visto el video.